Señalábamos anteriormente en los bloques previos de que existían posibilidades en las cuales el contribuyente podía ser eximido de sanciones. Esas circunstancias se producían, como mencionáramos, por un hecho de la administración tributaria. Recuerden nuestro ejemplo de lo que era el tema de la página web. Por la página web que estuvo en mal estado, el contribuyente no pudo presentar la declaración jurada. O el ejemplo por el cual el contribuyente, digamos, no pudo cumplir con presentar los libros, la información solicitada por el auditor, porque éste ya la tenía en su poder. Había una imposibilidad manifiesta. Pero ahí había actuación de la administración tributaria. Pero pueden existir casos, amigos, en los cuales no necesariamente interviene la administración tributaria y también se exime de multa al contribuyente. ¿Qué circunstancias pueden ser aquellas en las cuales, no habiendo una actuación de por medio de la administración tributaria, no habiendo una falencia, también se le exime de la multa? Puede ser, imagínense ustedes el caso de, imagínense que nos pongan a leer una norma, hoy día de Perú copiemos, una norma de instrumentos financieros derivados en Bophuthatswana, ¿no? En el África, y la copian tal cual acá al Perú. Definitivamente no vamos a entenderla, ¿no? Nos va a ser muy difícil comprender la norma, el sentido de la misma. Y los pocos que lleguen a entender el idioma y el régimen básicamente fiscal de Bophuthatswana, ¿no?, van a incurrir en errores. Al incurrir en errores definitivamente va a haber infracciones, no van a pagar el tributo, van a proceder incorrectamente. Entonces, cuando hay oscuridad en la norma, cuando hay dificultad en su interpretación, ¿qué es lo razonable? ¿Sancionar o no sancionar cuando es un hecho atribuible a la complejidad de la norma? Ustedes lo han dicho, no sancionar, ¿no? No sancionar porque es lo razonable, o sea, no es posible que ante la complejidad de la norma se tenga que sancionar a un contribuyente porque no pudo entenderla. Muchos contribuyentes, recuerden ustedes, que no tienen la preparación que ustedes y yo podamos tener, no son especialistas en el tema, no tienen por qué serlo tampoco. Ahora, la pregunta del caso sería, ¿cuándo hay oscuridad en la norma? ¿O cuándo nos damos cuenta que hay un grado tal de complejidad que no se puede sancionar? El artículo 170 del Código Tributario tiene dos supuestos, el del numeral 1 y el del numeral 2. Si revisamos el del numeral 1, dice cuando haya duda razonable en la interpretación de la norma tributaria, y por otro lado dice cuando haya duplicidad de criterio. Si vemos el artículo 170, que me voy a permitir revisarlo con ustedes, sería bueno que sí usted saque su norma, así es, muy bien. Dice acá nuevamente, no procede la aplicación de intereses ni sanciones. Ojo con eso, o sea, no solamente no se me van a aplicar multas, sino también no aplica el interés de la multa, ni sanciones ni intereses, ¿no? Cuando como producto de la interpretación equivocada de una norma, ojo, es interpretación, la labor de entender lo que se quiso decir a través de la norma o el precepto que está encerrado en la misma. Cuando hay un error de interpretación en la norma, ¿no?, cuando como producto de ello no se hubiera pagado monto alguno de la deuda relacionada con dicha interpretación hasta la aclaración de la misma. O sea, en este primer párrafo saltan dos cosas, que haya una mala interpretación y que a su vez haya una aclaración de alguien. Claro. O sea, para hablar de una oscuridad o una dificultad de entendimiento de la norma, ello se va a ver reflejado siempre que tenga que venir alguien a ayudarnos a entenderla. Nosotros no entendemos la norma, y si la entendemos la aplicamos mal. Necesitamos ayuda de un tercero. Por eso dice, como producto de la interpretación equivocada de una norma, no se hubiera pagado monto alguno de la deuda tributaria relacionado con dicha interpretación hasta la aclaración de la misma. O sea, el trayecto en que ocurrió el evento o el hecho infractor y el momento en que se aclara la norma. Por ese lapso no se aplicaría, digamos, sanciones al respecto. ¿Qué más dice? Y siempre que la norma aclaratoria señale expresamente que es de aplicación el presente numeral. Tercer tema, entonces. Primer tema, oscuridad en la norma, mala interpretación por el contribuyente. Segundo tema, tiene que haber alguien que aclare el sentido de la norma. ¿Quién puede ser ese alguien? Lo va a decir el párrafo siguiente. Y un tercer punto,
debe mencionarse que es de aplicación el numeral 1 del artículo 170. 3 cosas para que se exima de sanción al contribuyente en el caso de duda razonable, como suele conocerse a esta primera parte del artículo 170. Subsiste la pregunta entonces, ¿quién es el llamado a aclarar la oscuridad de la norma? El segundo párrafo responde la pregunta, dice, a tal efecto la aclaración podrá realizarse mediante ley o norma de rango similar, decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, resolución de superintendencia o norma de rango similar o resolución del Tribunal Fiscal a que se refiere el artículo 154. O sea, como pueden ver ustedes, amigos, el legislador puede interpretar la norma, puede aclararla. Si el legislador interpreta la norma y la aclara, y hace referencia al numeral 1 del artículo 170, nosotros podremos ver en ese caso que estaremos ante una interpretación auténtica del mismo legislador, que eso aclara la norma. Pero sin embargo puede ser el mismo Tribunal Fiscal, que de acuerdo con el artículo 154, que en vía de una resolución de observancia obligatoria pueda excluirnos en este caso de la sanción. ¿Qué quiere decir ello? El Tribunal Fiscal emite un parecer de observancia obligatoria, entre comillas, un criterio que aclara lo que quiso decir la norma. O sea, interpreta el Tribunal Fiscal la norma, emite un criterio, y ese criterio emitido elimina la oscuridad que produjo la infracción. O ese es el objetivo. Entonces, el Tribunal Fiscal también está llamado a poder solucionar estos impases de la duda razonable, como ya lo ha hecho anteriormente. Entonces, ¿cómo se excluye a alguien de una multa cuando hay una duda razonable? Cuando hubo una mala interpretación, ¿quién lo saca del lío? Otra interpretación. ¿Quién hace esa otra interpretación o esa aclaración? Como dice la norma, o lo hace el legislador mismo, o lo hace el propio Tribunal Fiscal, o lo puede hacer la propia SUNAT, porque acá menciona resolución de superintendencia. Entonces, pero para que ello funcione tiene que haber una norma aclaratoria, tiene que haber ese parecer aclaratorio y tiene que hacerse referencia a este artículo, a este numeral 1 del artículo 170. Finalizando en esta parte, mencionan los intereses que no procede aplicar, o sea, acá dice cuáles son los intereses que no aplican, son aquellos devengados desde el día siguiente del vencimiento de la obligación tributaria. Miren, imagínense que yo me equivoqué al interpretar una norma, no sé, de IGB y ello influyó, vamos a suponer, que sea de renta, mejor dicho, ello influyó en el impuesto a la renta del año 2012. ¿Cuándo vence el impuesto a la renta del año 2012? Claro, en el 2013, ¿no? Entre marzo, abril, según los días que entraran, ¿no? Entonces usted lo ha dicho muy bien. Entonces, pero si mi vencimiento fue el día 10 de abril, ¿no? Y acá dice nuevamente, los intereses que no procede aplicar son los devengados desde el día siguiente del vencimiento. Si mi vencimiento fue el 10 de abril en el ejemplo, aquellos devengados desde el día 11 de abril, ¿no? Hasta los 10 días hábiles siguientes a la publicación de la aclaración en el diario oficial, ¿no? Entonces, haga usted un timeline en un papel, una línea de tiempo, y verá que si mi vencimiento era el día 10, yo digo de que hay una duda razonable y finalmente se aclara la norma, posteriormente, sale una norma aclaratoria el día 30 de abril, por así decirlo. Entonces, no se computarán intereses, ¿no? Desde el día 11 de abril, que es el día siguiente al vencimiento, hasta los 10 días hábiles siguientes a la publicación de la aclaración en el diario oficial. Es decir, que la norma salga publicada el día, que no sea 30 de abril, para hacerlo más fácil todavía, que sea el día 3 de mayo. Entonces, de la publicación de la norma, que sea el 3 de mayo, usted suma 10 días. O sea, desde el lapso del 11 de abril hasta, por decir, el 13 de mayo, la fecha que usted determine con su almanaque, no aplicarán intereses, digamos, no intereses devengados, ¿no? En este caso de esta infracción. No se aplicará la infracción ni los intereses que se hubieran podido generar, ¿no? Por eso dice acá, los intereses que no procede aplicar son los devengados desde el día siguiente del vencimiento hasta los 10 días hábiles siguientes a la aclaración.
Respecto a las sanciones, estas no se aplicarán, o sea, no se aplicarán las correspondientes a infracciones originadas por la interpretación equivocada de la norma hasta el plazo antes indicado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, amigos, se justifica pues la no aplicación de las multas porque mi mala interpretación se evidencia con el auxilio de un tercero que ha tenido que sacar o una norma aclaratoria o un parecer administrativo como es una RTF, aclarando la situación. Ahí nada tiene que ver la administración tributaria. La administración tributaria, su actuar eximía de sanciones cuando era un hecho atribuible a ella. La página web, el caso del contribuyente que no puede entregar la información, eran casos claros. Pero en este numeral 1, el artículo 170, nada tiene que ver la administración tributaria. Entonces, es tema de la norma. Pero eso cambia cuando hablamos cuando hablamos del numeral 2, de la duplicidad de criterio, que es una causal eximente también en este caso, ¿no? Cuando hablamos de la dualidad de criterio, que está en el numeral 2 y que también me voy a permitir leérselos para que todos estemos en línea, si usted puede saque su norma que está ahí a su costado, ¿no? Dice acá, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 170, tampoco procede la aplicación de sanciones. Cuando, dos puntos, la administración tributaria haya tenido duplicidad de criterio en la aplicación de la norma y solo respecto de los hechos producidos, mientras el criterio anterior estuvo vigente. Ya. Entonces, ¿qué más? Acá tenemos una nota aclaratoria que también se la voy a leer. Dice, se entiende por dualidad de criterio el cambio operado en la administración o en los pronunciamientos del Tribunal Fiscal. Ya. Brindemos un ejemplo. La administración tributaria, que ustedes sepan al menos, ¿qué documentos se emitiría que reflejen una opinión de ella? ¿No? Piense usted en alguno. Yo estoy seguro que usted está pensando en un informe, por ejemplo, de la administración tributaria, ¿no? Que la administración tributaria está pues en la obligación de absolver, en este caso, ciertas inquietudes de los contribuyentes. Emite un informe, imaginemos, diciendo de que vamos a suponer que lo invertido en la construcción, vamos a suponer en la demolición de un edificio, ustedes deben entenderlo seguramente, lo invertido en la demolición de un edificio, digamos, forma parte del costo de una edificación nueva. Por un momento, la administración tributaria opina eso. Las sumas que yo invertí en la demolición de otro edificio, esas sumas forman parte del costo de la nueva edificación. O sea, yo hoy día tengo construido, esto es un hotel el Blackberry negro. Entonces, el hotel el Blackberry negro es demolido. Es demolido y eso cuesta 1.000 soles. En su lugar se va a construir hotel el Nokia 6.0. Entonces, de acuerdo con el informe, imaginemos de la SUNAT, este es un supuesto de fantasía, no necesariamente aplica a la realidad, es netamente para fines académicos del curso. Entonces, si por ahí hay un informe que se parece o no se parece, ese no es el tema, nada más es un ejemplo. Entonces, lo que yo invertí los 1.000 soles en demoler el hotel el Blackberry, según este ejemplo, esos 1.000 soles integran el costo del hotel el Nokia 6.0, del nuevo hotel. Eso opinó la SUNAT. Imaginemos el 1 de enero del año 1 y ese criterio rigió todo el año. El 2 de enero del año 2 vuelve a sacar la SUNAT otro informe y dice, cuando los 1.000 soles en que tú incurras en demoler ahora el hotel Nokia 6.0, si tú incurres otra vez en demoler 1.000 soles, eso no forman parte del hotel Kyocera 3.0, ¿no? Lo que tú has incurrido ya no es costo del nuevo hotel, sino es gasto, dice simplemente. Ya no es costo, sino es gasto. Más allá del tecnicismo, amigos, lo que yo quiero que ustedes entiendan es una cosa. En el primer informe dijo que era costo, y en el segundo informe la misma situación dice que es gasto. No sé si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, es como que yo tuviera delante mío un pavo real y en el primer informe digo que es pavo y en el segundo que es ganso, ¿no? O sea, digamos, y es el mismo animal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una dualidad de criterio. Esa dualidad de criterio, amigos, puede o no puede hacer incurrir en errores al contribuyente.
Así es, puede hacer incurrir en errores al contribuyente, definitivamente, porque no cuenta con un parecer claro. Inclusive, el contribuyente dirá, no me pueden sancionar hoy día, porque yo, si en el caso del primer hotel, que lo consideramos como costo del nuevo hotel y sobre esa base depreciamos. Si yo procedí de esa manera, la administración tributaria mal podría sancionarme, porque yo diría, yo procedí de acuerdo a lo que indicó la administración tributaria. No procedería a que me sancione. Entonces, y diferente en el segundo caso, y cuando se emite el nuevo parecer que evidencia la duplicidad de criterio, ¿no? Pues obviamente ese cambio, esa modificación, esa dualidad, por así decirlo, haría de que yo no sea sancionado por el periodo en que estuvo vigente ese criterio, ¿no? Entonces, estas dos nuevas causales son dos nuevas situaciones en las cuales se exime pues de sanción al contribuyente. Puede haber más ejemplos que podremos ver de repente en un próximo bloque.